Muy buenos días, amada congregación. Queremos saludarles como familia pastoral. Les amamos, les bendecimos y hoy domingo queremos disfrutar la presencia de nuestro Señor Jesucristo y honrarle de manera muy especial. Estamos desde nuestro lugar de congregación. Por la gracia de Dios hemos sostenido este lugar y esperamos disponerlo próximamente para nuestras reuniones. Les amamos profundamente. Qué privilegio poderles saludar en esta mañana y decirles que les amamos, que nos han hecho mucha falta, que estamos siempre dispuestos a orar por ustedes, a interceder ante el Señor para que satisfaga todas sus necesidades, y ya llegará el momento que estamos anhelando con todo el corazón para que podamos estar presencialmente en este lugar. Recuerde que usted puede llamarnos y colocar su necesidad personal de oración para que nosotros podamos interceder y ayudar en estos tiempos de dificultad. Pero oramos incesantemente para que su vida espiritual, familiar, emocional y física, su salud también, Dios la conserve de manera muy especial, los guarde y los fortalezca. Así de que vamos a estar este domingo honrando a Jesús y seguimos adelante en nuestro municipio, perseverando en el llamado para la predicación del Evangelio y discipulando a las nuevas generaciones y a ustedes también, cuidándoles. Les amamos muy profundamente. Así que dispongámonos con todo el corazón y deleitémonos en el Señor a través del Salmo 27. Feliz día para todos.
mundo oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Vamos a aplaudirle a su amor y dígale: Dios, gracias. Gracias por tu amor. Tú eres quien ha sanado mis heridas. Tú eres quien ha borrado mi pasado. Tú eres quien por amor diste tu vida para así salvar la mía, perdonando mi pecado. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todopoderoso. Tú eres quien ha sanado mis heridas. Tú eres quien
ha borrado mi pasado. Tú eres quien por amor diste tu vida para así salvar la mía, perdonando mi pecado. Y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todo no hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Solo tú diste tu vida resucitando en la cruz. Tú eres único, mi Salvador, y eres digno de honor y coronado estás en majestad. Tú eres todo poderoso. Tú eres único, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres Dios grande. Vamos así. Alégrense en su casita. Dice: y luchas por nosotros, a nuestro lado estás. Tuya la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Hey. Solo en ti, Señor Jesús. Y llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. ¿Alguien me puede ayudar con sus palmas en su casa? Vamos así. Vamos, dígalo conmigo, Dios. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en su nombre
gritaré, gritaré. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, y en su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Vamos, quiero invitarlo a que cierre sus ojos un instante allí. Dígale: yo anhelo tu presencia, Dios. Anhelo tu presencia, Señor. Tu presencia en mí me hace revivir. Puedo descansar cuando tú estás. Quiero más y más de lo que tú me das. No podré vivir sin tu presencia en mí. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo, más y más en mí, más y más en mí. Hoy me rendiré solo a ti, Señor, y esperaré en tu presencia, Dios. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo, más y más en mí, más y más en mí. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo, más y más en mí, más y más en mí, más y más en mí. Ven sobre mí, ayudador, quiero más de ti, consolador, ven sobre mí.
levante sus manos y dígale. Y como el fuego que consume, como lluvia que inunda, tu presencia quiero yo, más y más en mí, más y más en mí. Ahora sí, nuevamente buenos días, con un gran deseo de predicar y hoy con una expectativa muy grande porque Dios ha colocado en mi corazón compartir alguna palabra basada en un libro profético del profeta Daniel, en el capítulo 2, el verso 31 al 35. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele. Queremos hacer una enseñanza, pero al mismo tiempo una exhortación, que esta palabra quede grabada en su corazón. Oremos al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que vengas al corazón de cada persona que está allí, que anhela la palabra, que ha dispuesto este tiempo deliberadamente, Señor. Quiero que le bendigas con tu palabra, que le unjas, que le fortalezcas en la fe, Señor. Nos has permitido el privilegio de compartir en este tiempo tu palabra por estos medios y por eso estamos muy felices. Por favor, háblales al corazón de cada persona, enséñales, Señor, que exista una fortaleza, una profundidad mucho mayor en tu palabra, Dios amado, y que asimismo su fe sea inconmovible, sea inmovible de la roca que es Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Amén. El capítulo 2 de Daniel, en el verso 31 al 35, se expresa de la siguiente manera. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Espíritu Santo, qué hermosa palabra. Y es el profeta Daniel, que en su época fue llevado cautivo a Babilonia, y este rey que gobernaba ese gran imperio tuvo un sueño y le pidió a sus hechiceros y brujos y a todos los que estaban allá que le adivinaran el sueño, le dieran la interpretación. Nadie lo podía hacer, dio un decreto de muerte contra todos aquellos donde estaba incluido Daniel también. Y él le pidió al Señor que le revelara qué era lo que le había mostrado a este rey. Y vino y le dio la interpretación del sueño. Daniel tuvo que ser un joven que, al ser llevado cautivo a Babilonia, quisieron dañar la identidad que tenía en el Señor, que tenía como pueblo santo también. Quisieron cambiarle su nombre hebreo a un nombre de Babilonia. Quisieron cambiar sus costumbres, contaminarlo con la comida que era ofrecida a los ídolos paganos de aquella época, y Daniel determinó, junto con sus amigos jóvenes también distinguidos que fueron llevados allí para servirle a ese rey, determinaron creerle a Dios y por sobre toda cosa honrarle. Ellos ayunaron, comieron otro tipo de comida y no se contaminaron. Es el llamado que Dios nos hace también en esta época, no contaminarnos más, a no contaminarnos más con el mundo, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad. Hay una corriente muy fuerte que quiere enfriar el corazón de aquellos que tienen un fuego por el Señor Jesucristo. Queremos, por la predicación, que se mantenga. Usted es el Daniel de esta época.
que es llamado a permanecer firme e inconmovible en la roca que es Cristo Jesús, en la fe en el Señor Jesucristo. Y Daniel le interpreta el sueño, y este sueño tiene que ver con unos reinos que Dios le mostró a este rey, y esos reinos que comenzaron con su propio reino, el babilónico, luego pasó al reino medo-persa, luego el reino o el imperio griego y finalmente el romano. Cada uno se distinguía por un material, oro, plata, bronce, hierro, y luego el resurgimiento del imperio romano distinguido por el barro revuelto con el hierro. Y eso es lo que hoy estamos viendo, y son las etapas de las naciones gentiles o de la humanidad separada con Dios. Por eso el tema esta mañana es eso, la humanidad y los planes de Dios, que es revelado en esta profecía que debemos comprender. Vamos a aprovechar este tiempo para enseñar también algunas cosas acerca de la profecía bíblica, aspectos muy fundamentales pero necesarios para que usted como discípulo pueda leer bien los textos de los profetas, tanto mayores como menores. Daniel se cataloga, se clasifica dentro de los profetas mayores. Mayores porque hay una profecía mucho más extensa. Estamos hablando del libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores se distinguen por profecías cortas. Y el título de este mensaje lo hemos llamado La decadencia del hombre y la grandeza del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La decadencia del hombre. Vemos en esa interpretación de ese sueño, de esa gran imagen que él vio en los sueños, y recordemos que Dios habló en medio de los sueños o por medio de sueños y visiones en el Antiguo Testamento para la constitución del canon de las Sagradas Escrituras. Dios habló en otro tiempo a nuestros padres por los profetas de muchas maneras y muchas veces, dice el texto de Hebreos. Hoy nos habla por medio de su Hijo. Está Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Muchas veces habló Dios, por ejemplo a Daniel, y de muchas maneras, audiblemente, por sueños, visiones. Aún Dios enviaba ángeles enviando mensajes para inspirarles a dejar escritas todos los mensajes de Dios para que le conociéramos, le amáramos y le obedeciéramos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Le habla a la iglesia de Corinto para que no sea tropiezo ni a ellos mismos, ni a los judíos para que vengan a Jesús, ni a los gentiles para que vengan a Jesús. Entonces, como hemos titulado La decadencia del hombre, y el tema es la humanidad y los reinos humanos, en el transcurso de la etapa de que el ser humano ha pecado, se han constituido reinos humanos. Hay etapas de la humanidad, y aquí vemos tres grupos que en la historia bíblica se destacan. En este texto de 1 Corintios 10:32, primero vemos a los judíos. La nacionalidad es los israelitas, nación constituida por Dios mismo al llamar a Abraham, y junto con sus descendientes, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, se constituyó con esos descendientes que vienen de la línea de Abraham, que nacieron de ese hijo que tuvieron, el hijo de la promesa. Dios constituye una nación, y hemos predicado que esa nación, para formarse nación, tiene que tener un gobernante, y el plan es que Dios sea el gobernante de esa nación, tener gente, y Dios durante un proceso de más de 400 años levantó gente en Egipto. Ese pueblo se multiplicó, luego lo liberó levantando un caudillo o un libertador humano como es Moisés. Lo sacó de allí de Egipto con señales y prodigios maravillosos. Lo llevó luego al monte Sinaí, donde le entregó la ley,
que es otro aspecto para formar esta nación, y finalmente lo llevó a la tierra prometida, la Palestina actual, donde estaban los cananeos, y el libro de Josué es absolutamente apasionante leerlo para ver cómo esa nación, esos millares de personas vinieron y desalojaron a esas naciones paganas que no se arrepintieron. Es una etapa de conquista. Y ahí se colocó la nación de Israel. Pero ¿para qué existe esa nación? Siempre nos preguntamos. Y la clave está en el llamado que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y la frase final del verso 3: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tiene un plan de formar una nación, primero para que Dios envíe el Salvador. Eso significa la última frase: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Salvador, la promesa hecha a la humanidad, vendrá, será un descendiente tuyo, Abraham, y nacerá en esa nación a la cual yo voy a constituir. Yo voy a hacer una nación de ti, y una nación grande, grande. Se llama pueblo de Israel. Dentro del panorama histórico bíblico se clasifica a la nación de Israel, el pueblo judío. De allí viene el Mesías. Para eso fue constituida esa nación, para cumplir la promesa a la humanidad. Pero también esa nación es utilizada por Dios mismo para dejarnos evidencia escrita de su palabra. Los autores de la palabra de Dios son de esa nacionalidad. Fueron sacados de allí, fueron usados hombres de esta nacionalidad, hombres judíos, hombres israelitas, en ese proceso de constitución de la nación. La mayoría, casi todos los autores, los 40 autores de la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios les habló de esas maneras que explicamos, y ahí viene la inspiración. De la nación de Israel nace la palabra de Dios. Dios levanta y deja una evidencia escrita para que usted y yo conozcamos a Dios, nos deleitemos, le creamos y la fe nuestra se afirme. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios usó a estas personas para dejar la evidencia escrita de los hechos de Dios con la humanidad, del cumplimiento de la promesa para enviar a Jesucristo. La palabra de Dios viene de esa nación de Israel. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y exhortar, para instruir al hombre y la mujer de Dios, a fin de que esté enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios porque formó esta nación. Gracias a Dios porque tenemos evidencias allí. De igual manera, esa nación que hoy existe, Dios la usa como una señal profética física. Es decir, hay hechos que solo van a ocurrir en esa nación y que nos muestran el acercamiento de los tiempos finales. El pueblo de Israel, la nación de Israel, es una nación que es utilizada por el Señor para darnos señales proféticas. Por ejemplo, en el año 1948, después del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, se constituye nuevamente esa nación como nación y es reconocida. Y es el cumplimiento de una promesa en donde la higuera florecerá nuevamente. Y esa generación que ve florecer la higuera será la que va a ver el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, una señal profética. Hay profecías que todavía falta que se cumplan en esa nación de Israel. Pero también Dios usa a la nación de Israel como un testimonio vivo de la existencia de Dios. Porque Él la formó, Él la sostiene, Él la provee, Él la cuida.
Tú y yo no hemos pertenecido a esa nación de Israel. Yo no nací, no tengo descendencia israelita, judía, no. Y Jesús no vino a volvernos judíos, sino más bien vino por medio de la nación de Israel, a salvar a todas las naciones y a toda la humanidad. Entonces, la primera nación, el primer pueblo, el primer grupo humano que nosotros vemos es la nación de Israel. Y el segundo grupo que vemos nosotros en el texto es los gentiles. Los gentiles se pueden determinar como las demás naciones distintas al pueblo de Israel, y la característica de los gentiles es que son pueblos paganos que adoran a dioses diferente al que está en la palabra de Dios y al cual Dios se le mostró al pueblo de Israel. Tú y yo nacimos gentiles y paganos, adoradores de cosas y de dioses que no corresponden al que enseña la palabra de Dios. Entonces existe un grupo llamado Israel, un grupo humano, una nación. Existe un grupo llamado gentiles, naciones gentiles, y esas son a las cuales se refiere el profeta Daniel, y es el sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, y es donde Dios le muestra qué va a ocurrir con las naciones gentiles. Naciones gentiles que, separadas de Dios, hacen lo que quieren. Viven conforme a sus costumbres y no honran al Dios de la palabra. Como punto número 3, ese texto dice, ni a la iglesia de Dios. Otro grupo humano es la iglesia de Jesucristo. Él mismo le dice al apóstol Pedro, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. La roca es la confesión de Jesús como Señor y Salvador. Todo el que se acerca en arrepentimiento y fe a Jesucristo se convierte en la iglesia de Jesucristo. Es parte, es introducido en el pueblo de Jesucristo, en un pueblo santo. Y personas que nacieron judías y personas que nacieron gentiles, al reconocer a Jesús como Señor y Salvador, Dios lo introduce dentro de un nuevo grupo llamado Iglesia del Señor Jesucristo. Así de que la iglesia está constituida por judíos y por gentiles desde la muerte y la resurrección de Jesucristo. Son grupos de personas, tanto judíos y gentiles, que se han convertido por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí no hay nacionalidades. Cuando venimos a Jesús, nuestra nacionalidad no tiene importancia ya. Tal vez se quita nuestra nacionalidad, ni judío ni gentiles. Por eso el apóstol Pablo enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación, tanto a judíos como a gentiles, o a griegos o a otras naciones. Y de esas dos naciones, dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Dios derribó la barrera de separación idiomática, cultural, los prejuicios que habían entre unos y otros, porque los judíos en su extremismo religioso y en su legalismo odiaban y rechazaban y tenían por inmundas a las demás naciones. Pero la misericordia de Dios siempre tuvo en mente que todas las naciones, incluidos los judíos, vinieran a Cristo Jesús y fueran salvos. Ni siquiera el pueblo de Israel es salvo si no acepta a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, Dios el Padre utiliza esa nación para lo que ya hemos expuesto. El libro de Colosenses, carta del apóstol Pablo a esa iglesia, capítulo 3, verso 11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, todas las personas de todas las condiciones sociales, económicas, nacionalidades, tienen la posibilidad de venir a Jesucristo para pertenecer a la iglesia de Él, a la asamblea de llamados, a las personas redimidas por su sangre y llenas del Espíritu Santo. Ese es el plan de las naciones.
Existe el grupo judío o israelita, existe el grupo de las naciones gentiles y existe el grupo de la iglesia. Estas son enseñanzas que hemos aprendido en estudios acerca de profecía y lo queremos hacer de la manera más sencilla. Existen también profecías que tienen que ver con la nación de Israel. Existen profecías que tienen que ver con las naciones gentiles y existen profecías que tienen que ver con la iglesia. Y tú y yo tenemos que aprender a estudiar la Biblia para distinguir ese tipo de profecías y no confundir unas con otras. Y ser claros, hay profecías para únicamente el pueblo de Israel. Por ejemplo, Israel es llamado a constituirse como cabeza de naciones y va a tomar una determinación muy grande cuando se establezca la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años, el centro de todo va a ser la nación de Israel. Pero a partir de la separación del hombre de Dios, a partir del pecado y la expulsión del jardín del Edén, se fueron constituyendo naciones y hemos visto la historia de las naciones paganas. Dentro de todas esas naciones, Dios ha levantado una llamada a Israel y ahí se ha manifestado un testimonio vivo de santidad, de su propia existencia. Por eso nos encanta la historia del pueblo de Israel y siempre la llevamos para que podamos comprender cómo es el mover de Dios en nuestras vidas. Estamos en tiempos de las naciones gentiles. Eso es lo que el rey Nabucodonosor vio. El Señor Jesús confirma esto en el Evangelio, según San Lucas capítulo 21, verso 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús habla que el pueblo de Israel será llevado cautivo y en adelante, y vemos en Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevó cautivo a ese pueblo y realmente desde allí perdió influencia el pueblo de Israel y las naciones gentiles han tomado el transcurso de la historia como la bandera de los valores y los principios, pero recuerde que las naciones gentiles son asociadas al paganismo. Todas las naciones están llamadas a venir a Jesucristo y abandonar el paganismo, la adoración a lo que no es Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios exaltarás. Y estamos en esa época, pero aún en la historia de esos imperios, de esos gobiernos, de esas naciones tan poderosas, Dios sigue en control de la historia y sus planes seguirán adelante. Dios quiere gobernar este planeta y aquellos que se someten y nos hemos sometido a Jesucristo, somos llamados a permanecer y a vivir en unión con Él para disfrutar los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el mismo Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo serán nuestra luz, serán siempre nuestro cuidado. De ellos dependerá el resto de nuestra eternidad con ellos. Los gentiles, en esta profecía del profeta Daniel, vemos que existe una nación con cabeza de oro y simbolizada por un león. Esa es Babilonia. O sea, el esplendor de esa gran nación que conquistó en su época casi todo el mundo conocido, era muy grande, abundante, abundancia de riquezas y dirigida por estos hombres. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, sus amigos fueron echados al horno de fuego porque se negaron a adorar cosas que no sean Dios, el que fueron instruidos. Y allá en el horno de fuego una manifestación del ángel del Señor, Jesucristo mismo, que los guardó. Y ese Dios dio testimonio. Allá en Babilonia
entonces Daniel toma un lugar de preeminencia y es colocado como parte de los consejeros y gobernadores a los cuales asistía Nabucodonosor. Él sobrevive a este rey, a su hijo y luego al imperio medo-persa. O sea que Daniel fue un hombre determinante en su época y es un ejemplo de fe para nosotros porque su determinación fue mantenerse santo. Pero una característica que tenía ese hombre era que oraba al Dios de los cielos, al de la Biblia, al que tú y yo podemos orar llamándolo Padre, porque Jesús ha abierto el cielo y nos ha mostrado al Padre para que lo reconozcamos como tal. Características de esos hombres, la oración. Y la oración trae el cielo aquí en la tierra. De hecho, a Daniel fue condenado y llevado al foso de los leones por orarle al Dios de los cielos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero el Dios de los cielos al cual él se consagró, cerró la boca de los leones, lo mantuvo fiel y firme, y Daniel, aún en una nación pagana, vio un avivamiento, como el José del Antiguo Testamento. Y como hoy usted y yo vamos a vivir un avivamiento, porque ninguna circunstancia, situación, cualquiera que sea, nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el gobierno babilónico. Luego vino el gobierno persa, medo-persa también, y las profecías que están en Daniel lo distinguen con la plata y con un símbolo del oso y el carnero como animales. Luego viene el imperio griego, simbolizado por el bronce que usted y yo hemos leído allí, y tiene como el macho cabrío el animal que lo distingue. Cada imperio empieza a ser destruido y tiene un deterioro. Vemos el oro, que luego baja la plata, material de menos calidad y menos codiciable. Luego el bronce, que es simbolizado ahí por el imperio griego. Finalmente el hierro simboliza el imperio romano, y también un imperio que, aunque fue esplendoroso, tenía una decadencia aún mayor. Y una de las cosas que me impactó a mí en el devocional para poder compartir este tema a ustedes es poderles expresar que la humanidad no ha crecido realmente, sino sufre un deterioro en su vida espiritual, en la percepción de las cosas, en su capacidad de lograr más avances. Realmente la humanidad sufre algo que se llama involución. La humanidad se deteriora físicamente, materialmente, moralmente, familiarmente. Oro, plata, bronce, hierro. Finalmente, ese imperio romano está profetizado que resurgirá. Y es el gobierno del anticristo, que pronto se manifestará, que revuelto entre hierro y barro va a tener unos 7 años de manifestación aquí en este planeta. Se llama el gobierno del anticristo. Anticristo porque va en contra de Jesucristo. Y en esa época ocurrirá lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Y hoy todos estos cambios tecnológicos y la decadencia moral, más otras situaciones de orden social, económico, también de los gobiernos, están generando la plataforma para que se manifieste el anticristo y resurja ese imperio romano representado por él mismo, cuya característica es una decadencia moral absoluta, un egocentrismo, un materialismo, y la humanidad adorando a la misma humanidad y no al que lo creó, no a su propio creador. El libro de Daniel, ahí en el verso 34 y 35 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte,
que llenó toda la tierra. Eso es una profecía de la segunda venida de Jesucristo. Sí, el anticristo gobernará durante 7 años. Dios mantendrá un remanente fiel llamado los 144,000 judíos. Pero usted y yo, como iglesia actual que predicamos a Jesucristo y damos testimonio, ya habremos sido arrebatados al cielo. Estaremos en un tiempo de unidad con Jesús y preparándonos con Él para la segunda venida física. Esta piedra, que no es una piedra, dice así, esa piedra que no fue cortada, una piedra que salió, es símbolo de aquel que se llama Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo y tropezadero para las naciones. Jesús es el Señor. Porque es que se trata del reino de Cristo aquí en la tierra y que gobierna todo el universo y la creación. Los cielos y la tierra serán llenos de su gloria. Esa piedra vendrá. Eso es una profecía de la segunda venida de Jesucristo. Desmenuzará los reinos, o sea, los poderes de la humanidad, y con ese polvo, símbolo de su presencia, se llenará toda la tierra. A mí me encanta hablar algo más de la segunda venida de Cristo. Los reinos entonces serán cambiados, destruidos, deshechos. El orgullo humano quedará por el piso. La organización y la lucha por las naciones, de ser unas más poderosas que las otras, de apropiarse de los recursos, de ejercer influencia e imponer sus propios criterios y estilos de vida, quedarán destruidos por el que viene, por Jesucristo, que viene a instaurar su reino milenial aquí en la tierra y decirle a la gente cómo es que se debería vivir. Las naciones no serán convertidas, las naciones serán juzgadas. Usted puede leer en los evangelios el juicio a las naciones, aquellas naciones que honraron o no honraron a Jesús, las que promovieron el evangelismo y las que no lo promovieron, las que lo permitieron y las que se opusieron. Las naciones serán juzgadas también. No habrá conversión de naciones, ahí es conversión de personas, pero sí habrá un juzgamiento a las naciones. Se establecerá el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, en su segunda venida. Eso es lo que simboliza esa piedra que desmenuza y desbarata definitivamente la manifestación de esos gobiernos humanos, de las naciones gentiles, de los paganos. Y ahí el pueblo de Israel esperando salir adelante, porque Jesús vendrá a Jerusalén y se sentará en su trono. En esos 7 años de gran tribulación, el pueblo de Israel nuevamente será utilizado por el Señor para manifestación de su gloria. Y todo ese pueblo que comprende a Jesucristo y que Él realmente es el Mesías prometido y hoy es el Rey y Señor, que es Dios hecho hombre, será revelado a esa nación. El enfriamiento de Israel en esta época ha permitido que nosotros, como naciones que salimos de los gentiles y que venimos a Jesús y que fuimos constituidos la iglesia de Jesucristo, podamos tener el privilegio de recibir la revelación y administrar esa riqueza espiritual para darla a entender a las demás naciones. Hoy es el tiempo de la iglesia de Jesucristo, un misterio escondido en el Antiguo Testamento, pero un deseo profundo de Dios de levantar un pueblo ungido con su Espíritu Santo. Porque la profecía dice que en aquel tiempo el Señor cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne y Él habitará entre nosotros. Jesús ha hecho posible que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. El Espíritu Santo le dio a la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en el primer siglo, la capacidad de tener revelación y de predicar en todo lugar a donde ellos iban. Capacidad que hoy tenemos nosotros también y que debemos aprovechar, que debemos poner en acción. Este es nuestro tiempo, no hay más tiempo. No pierda el tiempo y dispóngase
para capacitarse y avanzar en procesos de conquista, evangelizando y discipulando en los lugares donde Dios nos ha colocado. Hay algo que me gusta compartir, porque cuando Jesús vuelva físicamente a la tierra, cuando esa piedra que dice el libro de Daniel, en donde hemos leído, venga e impacte esta creación, es decir, su segunda venida física, después de esos 7 años en donde el anticristo se manifestará aquí en la tierra, en donde todo aparentemente es un caos, Jesús volverá con su iglesia y pondrá físicamente sus pies en el monte de los olivos. Habrá una gran manifestación de poder y las riquezas de las naciones serán reclamadas para el dueño de esas riquezas. El gobierno milenial no es una democracia, es una monarquía divina. Eso es lo que es el gobierno, eso es en donde yo vivo en una monarquía. El reino de Cristo es una monarquía, Él es el rey y Él me gobierna con justicia, Él me gobierna con amor, Él me gobierna con pasión, Él me gobierna para buenas y grandes cosas, me utiliza y te utiliza a ti para buenas y grandes cosas. El reino de Dios está aquí y ahora porque Cristo es real, pero el reino físico será manifiesto en ese momento. El profeta Zacarías en el capítulo 14 nos muestra que esa realidad vendrá en el futuro. Dice el verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Tremendo. O sea que la manifestación de la segunda venida física de Jesucristo será con poder. Él vino inicialmente como el Cordero de Dios, entró sentado en un asno, en un pollino, allí en Jerusalén, símbolo de que venía en paz, llamando a la reconciliación a los pueblos, diciéndole: reconcíliesen conmigo, porque cuando yo vuelva vendré en poder y ya no habrá más misericordia. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de ofrecimiento de perdón, hoy es tiempo de ofrecimiento de salvación. Hoy quiere Jesús rescatarnos, pero cuando ese tiempo se acabe, el Señor Jesús vendrá y ya no habrá misericordia, sino habrá juicio. El mismo libro de Zacarías enseña en el versículo 14: y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Los tiempos de las naciones gentiles, en los cuales fue manifiesto Nabucodonosor, terminarán. Hoy estamos en tiempos donde las naciones luchan entre sí por ellas mismas, donde una nación quiere ser más poderosa que otra, otra quiere imponer su estilo de vida, su religión, su moral. Esas son las naciones gentiles, paganas, alejadas del Dios de la Biblia, alejadas del Dios de los cielos, el que nos enseña la palabra, alejadas del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, que son personas gloriosas, que habitan y coexisten en unidad. De allí vino el Salvador. Dios el Hijo se hizo hombre, y el Evangelio nos enseña que a Él se le llama Hijo de Dios. Entonces hay una decadencia progresiva en la humanidad, y Dios te está llamando a ser de la iglesia, no de las naciones paganas. Jamás serás del pueblo de Israel si tú no has nacido en esa nación. Siente gracia, siente el privilegio de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y si no perteneces, necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que el Espíritu Santo te introduzca en esta familia universal, en esta familia mundial, que ungida con el Espíritu Santo y con las armas espirituales, derribamos toda fortaleza y todo poder que se oponga al conocimiento del Señor Jesucristo. La iglesia esparce el olor grato del conocimiento de la gloria de Jesús. La iglesia administra dentro de nosotros, como vasos de barro, un tesoro muy grande,
Tenemos las llaves del reino, llaves que son el conocimiento de la palabra y la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Hay decadencia espiritual. Aún en la propia iglesia hay que tener cuidado. Ya no se memorizan versículos, no se estudia con determinación. Hay enfriamiento y eso es peligroso. El amor de muchos se enfriará. Por eso estamos haciendo esfuerzos en discipulados, para que las personas no sigan en su religión evangélica, sino en una relación verdadera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que los niños, los jóvenes, toda persona conozca a Jesús como Señor y Salvador. Que no seamos mediocres en la palabra, sino excelentes en la palabra. Y que ese conocimiento nos impacte en el carácter, nuestro estilo de vida cambie y seamos bendecidos más y más. Ese es el llamado que tú tienes, a que no decaigas espiritualmente como los gentiles y estas naciones han decaído. Europa, Asia. Hoy vemos también en naciones que fueron formadas con principios y valores cristianos que el mundo pudo más y que las generaciones están siendo impregnadas de mediocridad, materialismo, orgullo, no a la decadencia espiritual. Dejemos que ellos decaigan, pero nosotros crezcamos. No a la decadencia moral, porque las naciones tienen decadencia moral. Prácticas inmorales de todo tipo. Ya las conocemos, ya te las imaginarás. Decadencia moral que afecta a la familia, la relación del matrimonio, la desfiguración de las instituciones que Dios colocó, como el matrimonio, hombre y mujer. Decadencia moral. Decadencia también social. Nación contra nación, reino contra reino. Si no hay una perspectiva clara de lo que es familia, pues entonces no habrá respeto entre los miembros de una familia, ni unidad, ni una convivencia sana. Eso es una decadencia social, eso es una decadencia familiar. Entonces, naciones que puedan tener mucho dinero y tal vez mucha opulencia económica, pueden tener una decadencia social profunda. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de ello. Con capacidad económica, pero decadencia moral, decadencia espiritual y aún anarquía entre ellos mismos. Hay una decadencia material y física. El ser humano no tiene la capacidad de antes. Cada día las enfermedades nos afectan más y más, porque en vez de estar más fuertes, somos más débiles. Nuestra genética se deteriora, somos más vulnerables a las enfermedades, a los virus, lo estamos experimentando. No somos tan fuertes como parece. Esa decadencia. Por eso me gozo en la promesa de un cuerpo nuevo, glorificado, transformado. Este cuerpo de pecado, dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte será transformado. Dios tiene un diseño y un cuerpo. Cuando la trompeta suene, cuando la voz de Jesús suene, los cuerpos, repito, los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán y los cuerpos de los que estemos vivos, si es que así es el privilegio que tenemos, serán transformados. Un cuerpo que no está relacionado con el pecado, que no habrá tendencia a la enfermedad, que no tendrá enfermedad invulnerable a ello, porque el pecado se ausentará de nuestro cuerpo y entonces tendremos una gran bendición, grande, nuestro cerebro perfecto, todos nuestros sistemas estarán perfectamente alineados con una claridad mental al 100%, porque hoy ni el 10 o el 20% de nuestra capacidad mental está siendo utilizada. Por eso hay decadencia en todo, en la educación, en los niveles de educación. Por eso no se lee hoy como antes se leía. Aunque hay más información por los medios de comunicación, hay menos comprensión y, claro, no hay revelación. Mi hermano,
Es el gobierno de Dios. Las naciones gentiles han fracasado. El paganismo ha fracasado. Lo que está lejos de Dios ha fracasado. Los hombres y las mujeres de Dios necesitamos hoy permanecer en oración como Daniel en aquella época para recibir revelación e impactar esas naciones paganas. Enseñarles cómo es la vida, cómo es la administración según Dios, cómo es tener una familia según Dios, cómo es disfrutar un hombre o una mujer como esposo o esposa, cómo es disfrutar a los hijos, qué es una verdadera riqueza. Eso es, nosotros necesitamos estar en oración para que se nos sean reveladas cosas ocultas. Como a Nabucodonosor se le ocultó el significado del sueño, Daniel como hombre de Dios y usted como hombre y mujer de Dios, recibir verdadera revelación. Salga de la vanidad de su mente, dígale a Dios: quita mi vanidad de mi mente, mi oscuridad, mi confusión. Necesito tu consejo, tu sabiduría, tu entendimiento. Enriquece mi vida. Así es, hermano. Usted puede salir de su ignorancia, como yo quiero salir de la mía, y que el Espíritu Santo nos ayude. Querido hermano, el que ora recibe respuestas. Daniel y sus amigos, aún los brujos y hechiceros de la época, tenían una sentencia de muerte. Era importantísimo recibir la revelación. Estaba bajo juicio humano. Nabucodonosor los iba a matar a todos. Pero Daniel recibió una respuesta que salvó su vida. Hoy la pandemia amenaza a muchos, pero la oración traerá respuesta divina. La oración, el clamor, el ayuno, la intercesión traerá respuesta divina a nuestros corazones, a sus corazones. El que ora, realmente el que ora, recibe respuestas de Dios. Que tu oración no sea esa oración religiosa, repetitiva. Eso es rezar. Nosotros no enseñamos a rezar, enseñamos a clamar, a relacionarnos con Dios, a hablar desde nuestro corazón, para escuchar desde el corazón de Dios. Tu oración ferviente traerá respuestas y te librará del mal, porque el poder de Dios será manifiesto en la oración. Nuestra fe en Cristo resplandecerá en medio de esta crisis y de cualquier crisis. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Salvador y con trompeta, con voz de arcángel, diga: vengan para acá los escogidos míos. Y de un momento a otro podamos desaparecer y estar con Él en el cielo. Nos recibirá en las nubes y nos llevará a presentarnos al Padre. Hasta ese momento, entonces, nuestra fe tiene que fortalecerse día a día hasta que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La piedra del sueño de Nabucodonosor salió y destruyó la soberbia de las naciones gentiles, de los paganos, de los adoradores de lo que no es verdaderamente Dios. Y el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento lo reconoció y dejó evidencia escrita en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No fue cualquier piedra la que destruyó la soberbia de las naciones o la que ha destruido la soberbia de las naciones. Es una piedra preciosa. Se llama Jesucristo. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Tremenda promesa que tenemos nosotros los hijos de Dios, que no seremos avergonzados porque hemos creído en aquel que vino, murió y resucitó por nosotros. No serás avergonzado. Mantén tu fe firme. Da testimonio en este tiempo. Mi hermano, muéstrate.
Permanece firme, adora en tu casa, exalta a Jesús con tus acciones. No serás defraudado, no serás decepcionado. Verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es el cabeza de las naciones, de la única nación, de su iglesia, del pueblo escogido, de los redimidos de todos los tiempos. Y el verso 8 termina diciendo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa es la historia que cuenta el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel, y que hoy estamos en los últimos tiempos. Hoy estamos viendo el epílogo, el fin de la soberbia del ser humano, lejos de Dios, de los gobiernos humanos. Pronto vendrá el gobierno del que realmente sabe gobernar, de nuestro Creador hecho hombre, Jesucristo, la piedra que destruyó la soberbia del humano. Esa piedra murió en la cruz del Calvario porque se hizo hombre. Derramó sangre, y todo el que se acerca a Él, clamando misericordia, la tendrá. Ven a Jesús y acéptalo como Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, prepárate, porque tú serás el Daniel de esta época, el que orará y obtendrá respuesta divina y traerá la salvación a muchos. Esfuérzate, sé valiente. Aunque los tiempos son difíciles, Dios sigue siendo Dios y nuestra fe hará la diferencia. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te llene de fuerza, de poder, y que ames más y más la palabra suya, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Él te guiará, te fortalecerá siempre. Bendecido resto de día para ti.